Amados hermanos, buen día, que nuestro buen Dios les bendiga. Como todos ustedes saben, el próximo domingo vamos a participar de la Santa Cena. Y como le he dicho antes, la Santa Cena es para los discípulos de Cristo y se toma en familia. Ustedes son nuestra familia espiritual, por lo tanto, todos ustedes están invitados a participar de esta fiesta espiritual. Con este motivo, hermanos, quisiera que escuchemos la lectura bíblica del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amados hermanos, vamos a hacer 3 observaciones acerca de este pasaje. En primer lugar, notamos la preparación de la Pascua. Dice la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Estos discípulos fueron Pedro y Juan, según nos dice el Evangelio de Lucas. Y esto, amados hermanos, es algo muy bonito porque nos enseña que para participar de la Santa Cena debe haber una preparación. Yo doy gracias a Dios porque nuestros hermanos Juan y Rocío Vega, ellos siempre preparan la mesa, preparan los elementos para participar de la Santa Cena y damos gracias a Dios por ellos. Pero la preparación de la Pascua incluía también no solo ir al templo y sacrificar al cordero, luego asar al cordero, sino que también había que limpiar la casa para que no hubiese ninguna partícula de levadura o de pan con levadura. Y esto a mí me enseña, amados hermanos, que igualmente debemos limpiar la casa, limpiar el corazón para que podamos participar dignamente de la Santa Cena. Luego,
También en esta lectura bíblica, Jesús hace un anuncio, hace una advertencia y le dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Y dice la palabra de Dios que todos se entristecieron y empezaron a preguntar y dijeron que si alguno de ellos era. Y Jesús le dijo explícitamente a Judas que él era quien lo iba a entregar. Porque Judas preguntó: ¿seré yo, maestro? Y él dijo: tú lo has dicho. Y si vemos una lectura de todos los evangelios, podemos darnos cuenta cómo estaba el corazón de Judas y por qué Judas se entregó al maestro. En primer lugar, pues Judas no creía que Jesús era el Mesías. Luego, había codicia en su corazón. Esto lo dice Mateo 26:15. Había celos, ambición. Esto nos lo dice Marcos 10:35 al 42. Había una posesión demoníaca también. Eso nos dice Lucas 22:3 y el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 27. Y bueno, y pudiéramos seguir diciendo todos los defectos que Judas tenía, pero el principal era que Judas no creía en que Cristo Jesús era el Mesías. Y lo importante aquí es recalcar cómo nuestro Señor Jesucristo le advierte diciendo que Él iba a ser entregado, el Señor Jesucristo iba a ser entregado conforme a lo que está escrito en la Biblia. Pero ay de aquel hombre quien lo iba a entregar. Y Él dijo: mejor le hubiese sido que no hubiese nacido. Lo importante aquí a resaltar y una enseñanza para nosotros es que quizá Dios nos ha advertido de algo que estamos haciendo mal. Y Dios nos los advierte, fíjese, pero no nos obliga a arrepentirnos, porque eso es cuestión de cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, al participar de esta Santa Cena, vigile que su corazón esté en sintonía con la voluntad de Dios. Y si hay algo que Dios le está redarguyendo, amado, arrepiéntase y pídale perdón a Dios, el cual es amplio en perdonar. Una tercera reflexión que vemos aquí es que el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena. Y, amados, la instituye en medio de la Pascua judía. Déjeme le cuento que la Pascua tenía un orden en la cual se debía llevar a cabo. En primer lugar, todos los participantes bebían una copa de vino mezclada con agua. Posteriormente se lavaban las manos como símbolo de pureza. Luego comían hierbas amargas. Recordaban así el sufrimiento de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Luego, en cuarto paso, se tomaba otra copa de vino. Luego cantaban al Señor, cantaban salmos al Señor, y los salmos que cantaban eran los salmos 113 al 118. Después de esto, mis amados hermanos, comían el cordero asado. Y después de comer
el cordero asado, bebían una tercera copa de vino con un pedazo de pan sin levadura. Después de esto, el padre de familia se levantaba y contaba a sus hijos cómo fueron esclavos en Egipto y cómo Dios los libertó y cómo la sangre de ese cordero puesta en los marcos de las puertas y de las ventanas de sus casas marcaba la diferencia y cómo esa sangre los protegía para que no murieran. Eso era en resumen, lo que el padre de familia contaba. Pero fíjese lo que Jesús hace en este preciso momento. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versos 22 al 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí, mis amados hermanos, el Señor les está diciendo que ahora vean hacia el futuro. Cristo iba a ser crucificado y su sangre preciosa nos libra de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado y nos da esperanza de vida eterna. Es algo muy hermoso, hermanos, porque ellos recordaban las cosas del pasado, cómo Dios había obrado a su favor. Pero Jesús les dijo: de ahora en adelante han de recordar la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y el regreso de su segunda venida. Después de instituir la Santa Cena, dice la palabra de Dios, que ellos salieron, dice en el verso 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, ¿sabe qué salmo ellos cantaron? El Salmo 118. Y escuche lo que dice el Salmo 118. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. 5. Desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor, poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. Y luego sigue describiendo todas las cosas que le vinieron a nuestro Señor. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que por la misericordia de Dios,
no fuimos consumidos en nuestros delitos y pecados. Por la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Por la misericordia, Cristo Jesús murió voluntariamente en esa cruz para darnos vida y vida eterna. Amados, y quiero decirte que por la misericordia de Dios tenemos la esperanza del regreso de Cristo, del rapto de la iglesia, pero también tenemos, por la misericordia de Dios, la esperanza de vida eterna. Amado hermano, te invito a que acudas a la iglesia este domingo y celebremos todos juntos la misericordia de Dios. Dios te bendiga y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.